Este programa contiene dramatizaciones y material que pueden ser perturbadores para la audiencia. Se recomienda discreción del espectador. Cuando Linda Escavarna, de 25 años, se pierde en el Gran Cañón, ¡Ayuda! su sueño de vacaciones se convirtió en pesadilla. Estaba comenzando a entrar en pánico y no pensaba con mucha claridad. ¿Hay alguien ahí? Fue realmente muy aterrador. Durante más de 20 días debe enfrentarse al hambre, la deshidratación y al terreno extremo del imponente Gran Cañón en un intento desesperado por seguir con vida. Recuerdo pensar que, si pudiera simplemente morir durmiendo, sería la manera más pacífica de irme. Sobreviví. Caminata al Cañón del Infierno. ¡Hola! ¿Alguien me escucha? Los eventos de este episodio ocurrieron durante 3 semanas en el Gran Cañón de Arizona. ¡No! Esta es una historia real. Linda Escavarna, de 25 años, se está preparando para emprender un épico viaje en auto en solitario. Vacaciones de 3 semanas del trabajo. Definitivamente fue una escapada. Solo un tiempo para alejarse un poco de las tensiones de la vida diaria. Linda era estudiante de enfermería de Pittsburgh e iba a viajar a lo largo de América. Un viaje que espera que satisfaga su afán de aventura. Yo era algo rebelde a veces, con mis propias ideas sobre las cosas. Cuando eres joven, 25 años, el mundo no parece tan peligroso. Quería ver Estados Unidos. El plan era conducir de 6 a 8 horas al día y después encontrar un campamento. Armar una tienda, dormir y luego partir temprano la mañana siguiente. Y para hacerle compañía en el viaje, trajo a su mejor amigo, su perro Coco Jean. ¡Allí! Fue la primera mascota que había tenido desde cachorro. Estábamos muy unidos. Sin duda mi hijo, mi bebé. Día 1. Linda pasa 2 semanas viajando más de 3.000 kilómetros por todo el país. Pero antes de que ella regrese a casa, quiere hacer el viaje aún más especial con la caminata final hacia el imponente Gran Cañón. Era uno de los lugares que quería visitar, porque es una de las maravillas naturales del mundo. El Gran Cañón es conocido como un destino turístico épico, pero también muy popular para senderismo. ¡Vamos! Antes de que se adentre en el cañón, Linda se detiene en una tienda para comprar postales y hacerle saber a su familia que está bien. En una de las postales vi un conjunto de cascadas y pensé, oh, me encantaría verlas. Pero no estaba segura de dónde salir, ni qué tipo de caminata era. ¿Sabes si hay alguna clase de tours organizados a las cascadas? No hay tal cosa. Si conduces hasta el campamento de la cima de la colina, puedes descender hacia el pueblo Supai y las cascadas están ahí abajo. Perfecto. Entonces escribí mis postales. Y recuerdo haber mandado una de ellas a mi hermano y a mi cuñada. Para llegar a las cascadas, Linda y Coco Jean deben conducir hasta un punto de encuentro al comienzo de la caminata.
No sabía que me tomaría tanto tiempo porque creo que eran tal vez 55 kilómetros, pero eran todos caminos de tierra. Así que me tomó un par de horas atravesar eso y finalmente llegar a la cima de la colina. Para cuando llegan ya es hora de almorzar. Es tarde para iniciar una caminata. Pero sin inmutarse, Linda se dirige al valle. ¡Vamos! Me sentía desbordada por el tamaño y la enormidad de todo aquello. Era diminuta. Son 12 kilómetros hasta las cascadas cerca del pueblo indígena Supay, donde Linda planea pasar la noche y luego regresar a su auto por la mañana. El calor hace la caminata lenta. Y después de unos kilómetros, el sendero se vuelve difícil de seguir. Para media tarde, Linda todavía está lejos del pueblo de Supay. Escuché un sonido detrás de mí y cuando volteé vi que era una caravana de mulas. Y creo que había leído algo al respecto de que así es como toda la comida y su correo son transportados a esta reserva india. El perro empezó a ladrar y me preocupé porque sabía que este era el territorio de los indios y no quería causar problemas. Así que nos detuvimos y los dejamos pasar. A medida que avanza la tarde, el sendero parece interminable. Mientras caminaba, noté que el sol comenzaba a ponerse. Con la luz empezando a atenuarse, Linda sabe que tiene que llegar al pueblo indígena antes del anochecer. Y mientras llega al final del sendero, Se escuchó un suspiro. Desciendes hasta el pueblo Supay y las cascadas están ahí. Pero el letrero no estaba bien señalizado. No sabía si debía girar a la derecha o a la izquierda. un camino lleva hacia las cascadas y a la seguridad del pueblo indígena. El otro te adentra en la vasta inmensidad del Gran Cañón. Por alguna razón, giré hacia la derecha. Pensando que se dirige hacia el pueblo, Linda se adentra con Coco. Pero después de otra hora más de caminar, todavía no hay señales de vida. En ese momento estaba empezando a sentir que probablemente debería estar cerca. ¡Coco! Con la noche acercándose, Linda sabe que es muy tarde para regresar e intentar girar a la izquierda. No tiene opción más que seguir. Si no llega al pueblo indio antes que sea de noche, estará varada en medio de la nada. En el cañón, la noche llega muy rápido, por los muros que tiene. Allí abajo estaría completamente oscuro y no podría ver. Mientras caminaba, el sol se estaba poniendo. Eso fue una gran preocupación. La mochila de Linda pesa más de 9 kilos y la está retrasando.
Sabía que estaría mejor sin ella, porque empezaba a pesar en mi espalda. Dejar la mochila significará abandonar su saco de dormir, su comida y su única reserva de agua. No tendría nada excepto la ropa que llevaba puesta y algunos artículos que tenía en mi bolso. Sin experiencia en estar en la naturaleza, Linda tomó una terrible decisión. Pensé que podría buscarla en la mañana siguiente. ¡Coco! Mi prioridad era llegar a la reserva india, llegar a algún lugar seguro antes de que anochezca. ¡Hola! Pero al caer la noche, Linda y Coco son solo diminutos puntos en el vasto suelo del cañón. ¿Hay alguien ahí? Estaba muy alarmada al ver que oscurecía y no estaba donde necesitaba. Me di cuenta de que no estaba en el sendero correcto. Y con la luz menguando, Linda no tiene posibilidad de regresar por su mochila. Empiezas a pensar en las peores cosas que pueden pasar. ¡Ayuda! Y simplemente quedé abrumada por el miedo. ¿Hay alguien ahí? ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! La primera noche fue devastadora, fue muy aterradora. No puedes ver nada, aparte de las estrellas que están en el cielo. No hay iluminación artificial de ningún tipo. Mientras la temperatura en el fondo del cañón baja, Linda está totalmente desprotegida contra el frío. En mi mochila tenía mi saco de dormir y toda mi comida y mi agua. En la oscuridad de la noche, Linda no puede encontrar su mochila. Así que, sin eso, realmente no tenía nada para protegerme de los elementos. Nada para sostenerme. Su única fuente de consuelo es su mejor amigo, un perro, Coco Jean. Coco Jean se quedó a mi lado. Estaba agradecida de tenerlo porque podríamos acurrucarnos, y él me brindaba algo de calor. Lloré intermitentemente, creo que toda la noche, solamente por miedo y por no saber qué me iba a pasar. Día 2. A la mañana siguiente, cuando amaneció, como había estado deambulando, no estaba segura de dónde me encontraba. Estaba desorientada. Durante la noche, Linda se desvió del camino y ahora ha perdido el rumbo en el laberinto del Valle del Gran Cañón. Está completamente varada en 3.000 kilómetros cuadrados de desierto estéril. Linda no tiene opción más que seguir buscando un sendero que la lleve de regreso a su mochila y salir del cañón a salvo. Pero nada resulta familiar. Al seguir los senderos, no llevaban a ninguna parte. Es difícil ver a cualquier distancia por los cañones y las paredes y te sientes en un laberinto. Seguí esperando ver a alguien, lo cual nunca hice, o que vería un avión volando bajo, pero nada. Después de horas de caminar, todo lo que puede ver es la monotonía del desierto del cañón. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Hay alguien ahí? Grité y grité mucho, solo esperando que alguien me oyera.
especialmente en los cañones, porque el sonido se puede propagar. ¡Ayúdenme! ¡Por favor! A media tarde, la temperatura en el cañón sube a más de 38 grados. Y ni Linda ni Kokojin han probado una gota de agua en casi 24 horas. Recuerdo que comenzó a hacer mucho calor. Tenía sed y no tenía nada para comer o beber. Y mi boca estaba toda seca. En esas condiciones, los seres humanos necesitan cerca de 7 litros de agua al día. Como enfermera sabía que necesitaba agua, que no había manera de que pudiera sobrevivir sin agua. Sabía que no podía vivir sin comida, pero el agua iba a ser esencial porque hace mucho calor allá abajo durante el día. Supongo que el miedo genuino empezó allí. Coco. Vamos. Si hubiera estado completamente sola sin el perro, creo que me habría derrumbado. ¿Cansado? El aire es denso. Yo hablaba con él. Lamento haberte traído, pero encontraremos una salida. Seamos optimistas. Pero ya al anochecer, Linda se da cuenta de que ella y Kokojin siguen completamente perdidos en la vasta naturaleza. Sabía que pasaría otra noche allí. ¿Hay alguien? Creo que aquella segunda noche fue un poco más difícil que la primera noche, porque para ese momento me di cuenta de que algo estaba terriblemente mal. ¡Ayuda! No creo realmente que estuviera tan esperanzada respecto a encontrar la salida. Creo que me inclinaba más hacia el hecho de que alguien tendría que encontrarme. Día 3. Día 3, sabía que era lunes y dije, sobreviví el fin de semana aquí abajo, pero aún sabía que tenía que encontrar agua. Cada año, cerca de 4 personas mueren de deshidratación en el cañón. En este calor, Linda tendrá suerte si sobrevive otro día sin agua. Mi nariz, mi boca y mi piel estaban realmente muy secas. Linda muere por encontrar una fuente de agua. Pero en el seco y árido Gran Cañón, son escasas y apartadas. Pero al final del tercer día, ve su primer rayo de esperanza. Pude ver que estaba goteando. Era casi como, ¿es esto real? No estaba segura de si realmente estaba allí. Entonces caminé hasta arriba y efectivamente estaba húmedo y el perro comenzó a lamer el agua. Linda ha encontrado un salvavidas, un manantial desértico. Miré hacia arriba para ver de dónde venía el agua. Y estaba como a 4 metros sobre mi cabeza, simplemente saliendo de las rocas. Pero el agua sigue fluyendo terriblemente lento. Entonces pensaba, ¿cómo voy a poder recoger este agua?
Y entonces revisé mi bolso. Tenía un estuche de gafas de plástico. Era uno de los pocos artículos en mi bolso que realmente tenía valor para mí. Pensé que si podía colocar eso entre las pequeñas rocas, entonces después de un periodo de tiempo, podría recolectar suficiente para llenar una taza que podría beber. Tomó cerca de 1 hora conseguir algo como una taza de agua. Cuando tu boca está tan seca y apenas puedes hablar, sentir la humedad del agua y saber que eso posiblemente salvaría mi vida, solamente da felicidad. Las gotas proporcionaron la cantidad suficiente para que Linda recuperara sus fuerzas. Sabía que iba a ser importante quedarme ahí para reagruparme y recuperarme un poco. Porque mis pies estaban hinchados y tenía ampollas. Y estaba exhausta. Día 4. Encontrar el pequeño manantial le dio esperanza a Linda. Al día siguiente, ella revisa su diario y hace un descubrimiento devastador. Debía regresar el 13 de agosto. Así que sabía que al menos tendría otros 10 días, 1 semana y media, antes de que alguien se diera cuenta de que estaba desaparecida. En su última postal a casa, Linda dijo que estaba bien y pasándola genial. Nadie sabe que está desaparecida. Si quiere tener chances de sobrevivir, el espíritu independiente que la trajo aquí sola tendrá que sacarla. Día 5. Ahora que puede recoger unos sorbos de agua, Linda decide alejarse de la fuente en busca de un sendero para salir de allí. Mi nuevo plan era beber toda el agua que pudiera antes de partir ese día, para estar hidratada y luego seguir un sendero y ver a dónde me podría llevar. Mientras pueda volver sobre mis pasos y regresar a mi fuente de agua, porque eso era primordial. Día 6. Día 7. Día 8. Día 9. Día 10. Día 11. Por 5 días, Linda busca el norte, sur, este y oeste de su campamento. Pero cada día termina en una dura decepción. Recargar por la mañana, con planes de seguir un sendero y que llevara a la salida, solo para desilusionarme al ver que no llevaba a ningún lado y no iba a salir ese día. Linda está atrapada en el laberinto del cañón y comienza a creer que nunca escapará. Es que por dentro te deprime. Día 12. Durante la prueba, solo su fortaleza mental la sostiene. Ha sobrevivido 12 días sin comida y muy poca agua.
y ahora su cuerpo empieza a marchitarse. No es como el hambre que sientes cuando te saltas alguna comida o un par de comidas, con esa sensación de vacío en el estómago. Es mucho peor. Habiendo agotado sus reservas de grasa, su cuerpo se está consumiendo a sí mismo. Sabía que estaba perdiendo peso, sobre todo por la forma en que la ropa me colgaba y también porque tenía un cinturón que debía ajustar con frecuencia para que mis pantalones no se cayeran. Así que sabía que la falta de comida me estaba pasando factura. Sin alimento, su escasa reserva de agua y la compañía de Coco Jean Vamos, Coco. son las únicas cosas que la mantienen viva. ¡Coco, no! Pero cuando Coco derriba 2 horas de agua recolectada, es demasiado para Linda. ¡Perro tonto! Estaba molesta y le grité, y él sabía que estaba enojada con él. Asustado por su arrebato, Coco desaparece en el cañón. Me sentía algo culpable. ¡Coco! Aterrada por el miedo de perder a su mejor amigo, Linda se desespera por encontrar a Coco Jean. ¡Coco! Pero Coco Jean no está en ningún lado. ¡Coco! Poco a poco, Linda se da cuenta de que quizás nunca vuelva a verlo. Pensé que cuando regresara por la noche, él estaría allí. ¡Coco! Y casi como si lo hubiera alejado. ¡Coco! Y para media tarde, está claro que se ha ido para siempre. Estaba destrozada. El único compañero que tenía allí abajo. Estaba completamente sola. Tras 11 noches heladas en la naturaleza salvaje, una tormenta violenta se desata en el cañón. Construí un refugio entre 2 rocas que emergían de la arena, y luego tomé parte de los arbustos alrededor y le hice un techo pequeño. Pero el refugio improvisado no resiste la lluvia torrencial y no ofrece ninguna defensa contra los depredadores que acechan en la maleza. Y mientras intentaba dormir, escuché un ruido. Me puse alerta y lancé un puñado de arena en la dirección en la que pensé haber oído el sonido. Y entonces escuché un sonido de siseo. Temerosa de las mortales serpientes de cascabel escondidas, Linda se ve obligada a abandonar el refugio. Fue de las noches más duras, truenos, relámpagos y lluvia. Y fue aterrador allá abajo porque no tenía refugio, estaba completamente expuesta. Definitivamente hacía frío y eso era una preocupación, la hipotermia. Sola, a kilómetros de la civilización, Linda sabe que debe encontrar la fuerza mental para sobrevivir. Así que empecé a pensar en maneras de ocupar mi mente y dije un rosario. Y luego comencé a cantar canciones, solo algo para mantenerme ocupada, para pasar esa noche. Sí,
Día 13. Linda ha estado haciendo caminatas diarias desde su base para tratar de encontrar una salida. Pero solo puede aventurarse a 1 hora de distancia, antes de que la sed la obligue a regresar. Estaba tratando de pasar bajo algunas de las salientes de roca para mantenerme fresca. Estaba debajo de uno de esos salientes de roca y noté que había una botella. La botella es un destello de esperanza. Esto era algo portátil, que podía llevar conmigo y así salir a caminar aún más lejos, lejos de mi principal fuente de agua. Linda sabe que encontrar la botella podría salvarle la vida. Si puede llenarla de agua, podrá viajar más lejos que nunca antes. Y tal vez encontrar una salida a su calvario. Fueron horas de proceso para llenar el estuche de plástico para gafas con agua y transferirlo a la botella de vodka. Día 14. Por primera vez en 13 días, Linda ve la chance de escapar. Con la botella llena de agua, Linda deja el campamento sin intención de regresar. Esta vez planea seguir adelante hasta lo más lejos que pueda llegar. Estaba realmente de buen ánimo ese día, porque me sentía completamente decidida y determinada a que iba a salir de ahí. Me di cuenta de que no iba simplemente a rendirme. Tenía apenas 25 años y tenía demasiada vida por vivir todavía. Tenía muchas experiencias por delante. Rendirse, simplemente, en ese momento no era una opción. Mi voluntad de vivir era más fuerte. Pero después de 2 días de deambular, todavía está atrapada en el fondo del valle, incapaz de ver por encima de las rocas. Pensé que si podía subir más alto por algunas rocas, podía llegar a tener una mejor vista y quizás ver hacia dónde necesitaba ir. Escalar rocas es peligroso, pero es su única oportunidad de poder ver una posible salida. Me arriesgo a caerme y romperme un tobillo o algo así. No me di cuenta de lo débil que estaba debido a la falta de comida. Mi coordinación no era tan buena como normalmente hubiera sido. Buscaba dónde agarrarme y dónde poner los pies. Además, tenía este bolso con la botella de agua adentro, así que también intentaba tener cuidado con eso. En un instante, se acabó el suministro vital de agua de Linda. Ahora no tiene nada para sostenerse en el abrasador calor del Gran Cañón. Estaba molesta conmigo misma y luego pensando en qué condiciones estoy. Estoy lejos de mi fuente de agua y dejé caer la única botella de agua que tenía. Y estoy volviendo otra vez al principio.
Aunque había perdido la botella de agua, seguía decidida a subir para tener una mejor vista. Pero cuando Linda llega a la cima del altiplano, se da cuenta de que sus esfuerzos han sido en vano. No podía obtener una vista mucho mejor que desde el fondo del cañón. El área es simplemente inmensa. Todos esos pequeños cañones laterales y realmente nada que pueda sugerir algún tipo de civilización. Simplemente numerosas formaciones rocosas. Buscaba algún punto de referencia. Por primera vez en días, Linda descubre que no está sola en el cañón. Al ver esos caballos, pensé, si hay animales aquí, ¿dónde obtienen su agua? Lo otro esperanzador era que si hay caballos, entonces tal vez habría hombres que los estuvieran pastoreando o algo así. En el paisaje desolado, esta señal de vida le da a Linda una fe renovada. De alguna manera, empiezas a pensar de manera extraña. Pensaba que quizás podría agarrar uno de los caballos y salir del cañón montado en él. Pero me doy cuenta de que fue probablemente muy poco realista, porque solo podías acercarte un poco a ellos y luego se alejaban corriendo. Así que no podía acercarme a más de unos 15 metros de ellos, como mucho. Una vez más, Linda está sola. Pero seguir a los caballos la ha llevado a una vista mucho mejor. Noté charcas de agua. Y recuerdo mirar y ver pequeños insectos o algo así nadando alrededor y pensé, no tengo más remedio que beberla porque es la única manera de sobrevivir. El agua estaba un poco amarga, pero era agua. Y sabía que podría hacerme sobrevivir un día más. Al caer la noche, Linda no puede dormir bien. Y está atormentada por pesadillas. Comencé a tener algunos sueños de animales que se acercaban a mí y me arrastraban. ¡Ayuda! Día 18. Ahora seriamente desnutrida, Linda empieza a fantasear con un fin a su hambre. Empecé a pensar mucho en la comida. Y entonces me sentaba en una roca y pensaba en distintos menús de cena. Y escribía eso en mi diario. Costillas de cerdo y papas gratinadas, ensalada mixta y coliflor con salsa holandesa. De alguna manera sentía como si estuviera masticando los menús que escribía. Día 19. Estaba sentada allí descansando y tomé la decisión de peinar mi cabello, aunque no sabía bien para qué. Casi 3 semanas después de haberse perdido, finalmente Linda escucha el sonido que había anhelado.
Puedo escuchar el sonido de las hélices girando y sabía que estaba cerca. En Pittsburgh, cuando Linda no llega al trabajo, su familia nota que está desaparecida por la postal que les envió. Han iniciado una búsqueda aérea del cañón. Parece que su calvario finalmente ha terminado. ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Hey! Es imposible ver a Linda desde el aire. Fue devastador que no me vieran, pero puedo entender por qué no lo hicieron. Linda se da cuenta de que si no puede ser vista desde el aire en el vasto cañón, las chances de ser encontrada son casi nulas. El hermano de Linda y su cuñada se han unido a la búsqueda. Pero cuando llegan al campamento donde Linda comenzó su caminata, lo que ven les da un mal presentimiento. ¿Es su coche? Sí, el coche de Linda ha sido forzado, pero sigue estando donde lo dejó hace casi 3 semanas. Estábamos hablando y nos dijeron que prácticamente no había ninguna posibilidad de que Linda aún se mantuviera con vida. Si es que ella se había perdido en los cañones, no había muchas chances de encontrar su cuerpo. Estábamos en una misión espantosa. Lo aterrador era que todos los cañones se veían iguales y no estaban marcados por nada, con alguna excepción de algún viejo cartel de madera. Llegan al mismo cartel donde Linda, por error, dobló a la derecha y se perdió en la naturaleza. ¿Qué piensas? No lo sé. Claramente, por aquí. El hermano de Linda y su cuñada giran a la izquierda, hacia el pueblo de Supai, y se alejan de donde Linda sigue varada en el cañón. Tenía miedo por Linda. La chance de sobrevivir después de perderse en un lugar así parecía muy remota. Mental y físicamente exhausta y peligrosamente deshidratada, Linda finalmente pierde toda esperanza de salir con vida. Ahora, la muerte es su única salida. Mi prioridad era encontrar un lugar donde pudiera quedarme dormida y, con suerte, morir mientras dormía. Pensé, probablemente sea el fin. Recuerdo acostarme y pensar si tal vez podría morir mientras dormía. Esa sería quizás la manera más pacífica de morir. Pensé que, si no lograba salir de allí, mis padres nunca sabrán realmente lo que pasó. Mi madre había perdido a su hermano menor y ella es una mujer que había pasado por ese trauma en sus años más jóvenes. Y para mí eso fue un golpe devastador. Pensar que estarían pasando por eso. Después de 19 días luchando por mantenerse con vida, Linda se rinde.
Día 20. Escuché voces. Y era casi como, ¿esto puede ser producto de mi imaginación o es real? Cuatro nativos americanos del pueblo local habían notado huellas en una zona donde los turistas no suelen aventurarse. Y usando métodos tradicionales de rastreo, lograron localizar a Linda en el vasto cañón. Podías notar por las expresiones en sus caras que estaban muy sorprendidos de encontrarme viva. Era felicidad. Y esperándola en la aldea indígena cercana, están su hermano y su cuñada. Ella lucía maravillosa y también terrible. Estaba con aspecto esquelético. Y ella tenía el color de los ladrillos del suelo del cañón. Fue muy emotivo. Fue la mejor sensación del mundo. Los tres simplemente nos abrazamos, juntamos nuestras cabezas y lloramos, de verdad. Las lágrimas brotaron. Para Linda, sin embargo, la mejor sorpresa de todas, los lugareños encontraron a Cocollín perdido vagando entre el cañón. Fue un reencuentro feliz también. Sí, él estaba muy feliz. Hubo muchas cosas que no hice correctamente. Muchas cosas. Y hasta el día de hoy, no puedo entender por qué, con todos los grandes errores que cometí, ¿cómo logré sobrevivir? A pesar de su calvario, Linda se recuperó completamente y pudo casarse y formar una familia. No creía que era mi momento de partir. Y eso se quedó conmigo. Solo la persistencia y la voluntad, la fuerte voluntad de sobrevivir.